Vale, hola, supongo que estamos al aire, espero que nos estén viendo. Hola a todas y hola a todos los que se pudieron conectar esta tarde. Este miércoles un poco frío, de otoño en Santiago de Chile, y probablemente gracias a esta máquina nos están viendo en distintas ciudades, y eso siempre es una gran alegría porque eh, la belleza de la presencialidad del teatro al mismo tiempo es su límite, ¿no? A veces todos tenemos muchas más ganas de estar en muchos más lugares y poder recorrer mucho más este territorio, pero hacer del problema virtud nos permite hoy día estar aquí con ustedes y con un grupo de gente de teatro maravillosa, gente a la que en lo personal admiro mucho. Vamos a estar hoy día con Trinidad González, con Guillermo Calderón, Martín Erazo, Andrino Olivarí, Pablo Mansi, Carla Zúñiga y Javier Casanga. Y este encuentro queremos partir agradeciéndoselo a la Fundación Teatro Mil, al proyecto de Teatro Hoy y su hashtag Donde Estés, que nos genera este espacio de encuentro, ¿no? Estamos viendo unos días realmente muy extraños, probablemente va a ser una de esas historias que va a marcar a la generación completa, y nos estamos de alguna manera tratando de reencontrar a través de estos medios electrónicos. Eh, Estamos además en un día muy especial, en un día en el que parece que la intensidad de la crisis que vivimos marca un nuevo hito y que probablemente nos tiene a todas y todos un poco más preocupados, intranquilos, pero también muy, muy conectados o muy tratando de establecer conexiones. Me imagino que luego cuando conversemos varios de acá compartimos la experiencia además de estar haciendo clases en esta misma época en escuelas de teatro, y con todo lo que perdemos de estar presencialmente compartiendo la sala de clase, por lo menos en lo personal quiero tener la esperanza de que estamos de alguna manera al mismo tiempo construyendo probablemente la generación de nuevas artistas más reflexiva, más autorreflexiva que ha habido en muchos años, y estamos tratando, yo creo, todos de descubrir esa belleza. Eh, Hoy día queremos hablar de teatro, pero inevitablemente esta conversación va a estar atravesada por el contexto de lo que estamos viviendo. Entonces yo me voy a callar ahora, pero quiero invitar a Trinidad González para que sea la que abra la conversación. La Trini González es actriz, directora y dramaturga. También es profesora de actuación, es una de las fundadoras de la compañía ya mítica Teatro en el Blanco, con la que estrenó algunas obras que muchos recordamos con mucho impacto y cariño, y, y que ha mostrado su trabajo luego como actriz y como directora en festivales en distintos países alrededor del mundo. Entonces, Trini, te invitamos a ser la primera que abra, que rompa el hielo en esta conversación. Hola, gracias Francisco, hola colegas, hola a todos los que están, a todas las que están mirando. Dijiste algo que, para que no se me olvide después, Francisco, que estamos, los que hacemos clases, estoy dentro de ese grupo, estamos como educando, lo que sea, guiando el proceso de una generación que viene súper reflexiva. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dijiste y por eso quiero partir por ahí. Tú me diste la sugerencia de hablar de teatro e intensidad. ¿Por qué será? Un chiste, bueno, por algo será, pero quiero llevar la pregunta hacia... creo que, por un lado, ha habido mucha discusión sobre si se puede hacer teatro por esta vía, si es teatro, si tiene algún sentido, y yo muy brevemente quiero decir que me parece un poco que cae demasiado por su propio peso. Todos sabemos que el teatro es en vivo. No hay, ni siquiera yo lo discutiría porque creo que es una pérdida de tiempo. Pero creo que sí, y quiero ser parte de las personas que, frente a esta crisis tan profunda que estamos viviendo, uno debe ver las maneras de comunicar como sea. Creo que la gente igual agradece poder ver las obras a través del computador. Obviamente no es lo mismo, obvio que no es lo mismo. Hablando de la intensidad, hay una intensidad que es parte hermosa de lo que hacemos, de sentir la respiración de la actriz, del actor, y uno como actriz sentir al público, y eso va creando el diálogo que todos ya conocemos. Pero creo que dentro de estas circunstancias extraordinarias, tan dolorosas, donde hay tanto temor, tanta angustia acumulada,
tenemos que seguir haciendo lo que podemos o sabemos hacer, y que es comunicar, crear y ser un espacio de reflexión y de catarsis que la gente está necesitando más que nunca. No solo la gente, sino nosotros. Y aquí quiero ir a un punto, no me fijé cuando empecé, así que me podéis avisar cuando estén los 5. Creo que yo quiero ver esto como una oportunidad de volver a uno mismo, de volver profundamente a nosotros mismos para hacer cambios profundos como sociedad. Sería un fracaso enorme que después de esto nosotros volviéramos a exactamente lo que teníamos. Partimos en octubre con este paso a una revolución que fue hermoso, que no se ha detenido, que tiene que volver. Y esto es otro empujón más para decir no podemos seguir viviendo como estábamos viviendo. Vivimos en un sistema neoliberal feroz, absolutamente inhumano, que lo único que hace es tentarnos a no ser un individuo coherente, sino a ser partes separadas. Y creo que esta oportunidad del encierro y del silencio nos obliga a mirarnos a nosotros mismos para juntar esas partes que el sistema quiere perversamente separar. Porque no solo quiere separarnos como comunidad, a ti, a nosotros, entre nosotros, sino a nosotros con nosotros mismos. Porque en la medida que nos separa, yo no tengo fuerza, pierdo luminosidad, pierdo claridad de qué ser humano quiero ser, y que no voy a soportar que me pasen por encima o que me digan cómo tengo que vivir. Entonces, esta oportunidad del silencio y de la reflexión profunda a la cual estamos obligados, yo quiero mirarla por el lado positivo, de decir, ok, estoy obligada a ir hasta el fondo de mí misma para hacer cambios fundamentales que me permitan ser una mujer y una artista mucho más comprometida, sensible y con la época que me toca vivir. Me lo estoy tomando así y eso me da la esperanza de sobrevivir esta época espantosa. He escuchado mucha queja, Claro, tenemos miedo, obvio, o sea, vivimos de esto, hay miedo, hay precariedad, por supuesto, está lleno de personas que están en precariedad. Tenemos un Estado que no reconoce el valor de lo que hacemos, es terrible, tenemos un Estado de mierda, o sea, un gobierno de mierda, es terrible, lo sabemos. Pero yendo a lo que podemos manejar en este minuto, a mí me gustaría como que todos hiciéramos un trabajo de introspección profunda, aprovechar este silencio para entrar en nosotros y juntar nuestras partes. Creo que se entiende lo que estoy diciendo. Juntar las partes para ser personas coherentes, porque debemos ser artistas coherentes para hacer un aporte real a crear una sociedad diferente. No podemos volver a lo que estábamos. Creo que estábamos ya en una situación horrible, donde estábamos todos extremadamente dormidos. Empezamos a despertar en octubre y creo que esto es un llamado a seguir despertando. Muchas gracias, Trini. Yo quiero aprovechar tu pequeña pausa para invitar a la gente que nos está mirando y que nos está acompañando a enviar preguntas. Si ustedes se fijan en la sección de comentarios del Facebook, van a poder escribir sus preguntas y hay un equipo que va a ir recolectando esos comentarios y esas preguntas y las va a hacer llegar para que nosotros podamos comentar. Trini, te devuelvo la palabra. Es que prefiero, no sé, después escuchar las cosas de la gente, si es que hay preguntas, pero yo estoy en eso y de cierta forma hago un llamado a que hagamos eso. Creo que si perdemos la esperanza de esta situación, estamos cagados, no hay otra posibilidad. Es muy desesperante la situación que estamos viviendo y hay gente que lo está pasando horriblemente mal y viene peor. Porque ahora viene peor. Es muy angustiante ver que no es solo uno, sino que son los amigos que uno tiene en el mundo también. Y uno dice, oh, es el mundo entero. O sea, estamos viviendo una experiencia que nos va a marcar para la vida. Yo pienso, tengo un hijo de 8 años, se me aprieta el corazón cuando lo miro y digo, ¿qué mundo viene para él? Casi no lo puedo decir. Me da mucha tristeza. No, quiero seguir, pero no pensaba que me iba a pasar eso. Pero por lo mismo creo que debemos
ser mejores seres humanos después de esto. Y al ser mejores seres humanos vamos a ser mejores artistas, con un trabajo responsable con respecto al rol que tenemos que cumplir socialmente, políticamente, humanamente. No hay una mejor sociedad, y en eso estoy profundamente convencida y siempre lo he pensado, sin un mundo, sin una conciencia de que tenemos que educarnos como humanistas en el arte, en la literatura, en la conversación, en la creatividad, en la reflexión. Es la única forma de crear, de crear como sociedad seres humanos mucho más sensibles al otro y por consecuencia de eso tener sociedades realmente justas para todos, para todas. Entonces estoy en eso. Es que he escuchado mucha discusión que si se hace teatro en video o no se hace, me parece una discusión menor cuando estamos en una situación tan grande, tan profunda, tan extraordinaria. Vamos a sobrevivir como podamos. Las estructuras tienen que ser flexibles para poder soportar este terremoto. La estructura rígida no soporta esto. La estructura tiene que ser flexible, tiene que humanizarse y tiene que ver, y cada uno está viendo dentro de sus posibilidades cómo poder hacerlo. Uno está inventando cómo poder hacer clases, cómo poder llegar a esa alumna, a ese alumno, a pesar de tener una pantalla de por medio. Y se puede, es un asunto de voluntad. Entonces, como que apelo a eso y agradezco dentro de todo el dolor que se está viviendo y los temores, que haya una posibilidad de que el mundo se remezca, para que nosotros nos remezcamos y cambiemos este sistema, veamos de qué manera podemos luchar contra un sistema absolutamente perverso que ya nos tiene a todos hasta acá. Gracias. Si quiere presentar al siguiente compañero. Ah, sí, perdón. Con todo mi corazón y felicidad presento al siguiente compañero, porque es mi querido Willy Calderón, Guillermo Calderón. Creo que el Willy se presenta solo, o sea, bueno, gran dramaturgo, director de teatro buenísimo. Con él hicimos Neva, él nos dirigió en Neva y fue una experiencia simplemente inolvidable, marcante para mi vida. Escribe para cine, para teatro, para series, y espero ver pronto su novela, su tan prometida novela. Espero verlo también como escritor ahí. ¿No? ¿No va a pasar? Sí. Bueno, hemos hecho teatro juntos acá en Chile, en Estados Unidos, en el pasado, cuando a los 20, ahora ya mayores, y con todo cariño, Guillermo Calderón. Muchas gracias. Está todo dicho. Yo creo que lo que acaba de decir Trini interpreta mucho de lo que la gente está sintiendo ahora, la gente de teatro. Es interesante porque esta crisis es grave, por supuesto, pero no hay que olvidarse que nosotros veníamos de otra crisis, que es la crisis que se desató después del 18 de octubre. Yo creo que la gente de teatro, cuando quiere volver a la normalidad, no quiere volver a la normalidad de antes del 18 de octubre, sino que quiere volver a la normalidad de lo que pasó después del 18 de octubre. Porque esa crisis dolorosa, criminal, sangrienta, espantosa, también tenía una carga de optimismo y había una promesa de transformación. Por lo tanto, la comunidad del teatro, yo creo que ya tenía asumido que iba a pasar por esta crisis para llegar a algo mejor. Yo creo que ahora la comunidad teatral no quiere la normalidad de antes, de hace un año atrás, sino que la normalidad de la revolución. Y eso es muy importante entenderlo, porque lo que pasaba antes del 18 de octubre ya era una crisis espantosa para el teatro. La gente de teatro vive en una precariedad absoluta. Vive por debajo del sueldo mínimo, vive sin salud, sin AFP, y vive en condiciones muy precarias. Eso es algo que es muy importante que se sepa. Se habla del teatro como uno de los grandes patrimonios culturales de Chile, pero eso está sostenido sobre las espaldas de miles de trabajadores que trabajan en condiciones absolutamente precarias. Y eso es muy importante entenderlo.
Y hay que entenderlo ahora, sobre todo porque existen ciertas promesas del gobierno de liberar cierto dinero para que la gente concurse por algunos fondos y se pueda financiar algunas obras para ir en la ayuda de la gente que hace teatro. Y a mí me gustaría decir que en realidad la gente de teatro no necesita plata para crear cosas. El problema de la creatividad, por supuesto que es una crisis, porque hay gente que está encerrada en un rincón sin poder crear, aterrada por lo que está pasando, y hay otra gente que está inventando cómo se trabaja con la internet y la obra online, y hay otra gente que está planeando su próxima obra para el escenario en el futuro. Todo eso está bien. Pero no puede haber creatividad sin entender primero las condiciones materiales en las cuales se crea la siguiente obra de teatro. Y para eso, cualquier plan de un Estado, de un gobierno, tiene que preocuparse de dar trabajos que sean buenos, que sean con sueldos que nos permita vivir, donde se pague AFP y salud y todo lo que corresponde para tener una vida digna para poder crear. Por lo tanto, creo que es importante pensar que la creatividad ahora no pasa por crear algo, sino que por solucionar primero las condiciones materiales de vida de la gente que hace teatro. Y después de esa intervención breve, quiero presentar a Martín Erazo. Él es director de teatro, actor y cantante de las bandas La Pato Gallina Sound Machine y Cumbia de Patricio Cobarde. La Cumbia de Patricio Cobarde es el título, el nombre de la banda. Fue nominado a los premios Altazor por la obra El Lúcer de la Muerte, con la que ha viajado por Europa, Latinoamérica e India. Dirigió el documental Guerrero Invisible, presentado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Es cofundador y codirector de la compañía de intervenciones callejeras Teatro del Sonido y codirector del Festival Chileno de Teatro de Calle, FITCA. Martín. Ahora sí. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y me siento como 100% representado por lo que han dicho la Trini, Guillermo, en cuanto a la crisis que estamos viviendo y también a la precariedad que venimos arrastrando hace rato. Nosotros como de alguna manera nos construimos sobre la crisis, estamos como... Tenemos una especie de vacuna con la incertidumbre y el ciclo de los abismos constantes, y creo que eso tal vez de alguna manera, y no sé si es bueno o mala, pero sí, yo creo que nos deja un poco preparados para enfrentar ciertos momentos como el actual. Nosotros, como Pato Gallina, somos una compañía que se ha dedicado al teatro popular, al teatro de calle. Somos un grupo grande, así como para la gente que no nos conoce, como compañía antigua, arrastrando muchas cosas de un lado a otro, siempre alrededor de las funciones, como buscando cruzar otros oficios y hacer que el teatro, además de que el teatro de la sala sea una experiencia que cruce todos los espacios. Y obviamente todo eso hoy día se ve una pausa feroz y que también nos hace como repensar todo esto. Nosotros estamos hace 24 años que venimos trabajando juntos, casi la misma gente, hace repensar como si nuestro trabajo solamente era eso, esa sinergia, esa dinámica, o cuáles son las cosas que se mantienen en el tiempo. Y me parece que ahí hay un encuentro, lo que decía la Trini, un encuentro tanto con uno mismo como individuo y también como grupo. Nosotros, o sea, yo no me, al momento de hablar de la compañía, claro, están los individuos, pero también la compañía en sí misma pasa a ser como un cuerpo único que sea movido de distintas formas durante mucho rato, y creo que para la compañía también, en el caso nuestro también, es como enfrentarse a eso, ¿no? Al no moverse, al estar fuera de los espacios donde nos hemos sentido cómodos y por los que hemos luchado durante tanto rato. En paralelo al trabajo que hemos hecho en la calle, nosotros también hemos hecho un trabajo como editorial de cómics, como también discos de música, y hace poco estábamos también trabajando en un espacio, pensando en nuevos formatos también, como estábamos trabajando a partir de la obra 2118, que es una obra de ciencia ficción que hicimos hace poco, el tema de los videojuegos. Entonces, de alguna manera, la crisis nos pilla en un momento también como de un hambre de formatos nuevos, y también lo veo, más allá que haya detenido nuestra forma natural de hacer,
también quiero ver como el espacio digital como un espacio público, el que intervenir, el que ocupar, el que usar. También creo que la discusión de si el teatro es o no es una discusión como que no merece mucho tiempo también en este momento, y creo que buscar las herramientas que están a la mano para decir lo que queremos decir, para encontrarnos con la gente de la forma que sea. Y yo lo veo, y como grupo lo vemos así, y estamos como en este momento, hoy, ayer, estos días, justamente trabajando en eso, y en el fondo usar estas herramientas que no sabemos bien dónde nos van a llevar, y no sabemos bien cómo va a pasar todo esto, porque puede ser que volvamos a la sala, pero seguramente se crearán nuevos estilos, nuevas formas. Así que básicamente seguir buscando estando activos. En eso estamos nosotros. Y bueno, quiero presentar a la dramaturga Carla Zúñiga, cofundadora de La Niña Horrible, y a Javier Casaña, director y cofundador de La Niña Horrible. Gracias, Martín. Hola. Javier, parte tú, ¿te gusta? Sí, muchas gracias. Ya, sí, yo voy a partir. Bueno, mira, en primer lugar, como que estoy muy de acuerdo con lo que están planteando en relación a la crisis actual de esta mundial de la pandemia, y también con la anterior. Creo que el teatro ya se venía transformando, o se estaba transformando desde este momento del estallido social, y que me parecía que era algo muy interesante. Creo que lo horroroso de esta pandemia es que un poco frenó el país y nos frenó a nivel de cambios importantes, como cambios paradigmáticos, como que había un cambio de paradigma en la gente, y me recordaba mucho, o tenía la sensación de que estaba ocurriendo eso que cuando yo estudiaba teatro lo exigían en la escuela un poco, que era, yo no viví el tiempo de la dictadura, entonces había muchos textos, mucha dramaturgia, muchas estéticas de personas, de nuestros profesores o de artistas que venían haciendo teatro con esa huella de ese tiempo. Y resulta que ahora, desde el 18 de octubre del 19, empezamos a vivirlo otra generación, como el mismo proceso de dictadura, el mismo lugar de salir a la calle, de que había una estética de ciudad o de país que no era tan limpia como la pintó un poco la democracia. La democracia, digo, que fue la continuación del gobierno después de Pinochet. Entonces, lo que me parecía interesante de ese movimiento era que ya la gente en el teatro estaba empezando a discutir qué vamos a montar, o qué vamos a montar que como es necesario que diga lo que está pasando, es necesario que tengamos que hablar en todas las obras de este estallido social, por ejemplo. Y entonces ahí cuando yo sentí que el teatro empezó como en un stand-by, como quedó en un limbo, porque sentía que no se podía, yo desde mi lugar y de creación, sentía que no se podía representar algo que afuera estaba pasando. Como yo siempre creo que el teatro es una reconstitución de hechos. Entonces, ¿en qué momento crear sin obviar que afuera la gente realmente estaba en crisis absoluta? O sea, estábamos en crisis en relación a que mucha gente que la estaban matando, porque para mí que la gente le disparen a los ojos a la gente un crimen, es como matarlos igual, de alguna forma, o esa es la intención. Entonces creo que ese cambio se estaba produciendo a nivel teatral y a nivel estético también, como que todos estábamos cuestionando la manera de hacer teatro. Y ahora nos encontramos con este tema de la pandemia que en el fondo lo que hizo fue como darle un poco
dentro de lo horroroso que es darle un poco de fuerza al gobierno criminal de seguir atacándonos, porque en el fondo cuando decíamos que, o sea, nos cuestionábamos de que Piñera había dicho que esto era una guerra, en realidad sí era una guerra, po. Es una guerra que él planteó, y fue el hecho performático, que ni siquiera fue tan performa, de ir a sentarse en la Plaza Italia cuando no había gente en la calle, como que todo esto ha sido una burla. Entonces es muy difícil sacar la creación de esa rabia, o por lo menos desde las personas que le generan rabia. Quizá hay artistas que no le generan esa rabia, pero tiene que ver con eso. No sé si Carla quiere introducir algo ahí. Sí, sí. En realidad estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Pienso que desde octubre hasta ahora ha sido como una gran anagnórisis, como despertar de verdad, y como que han ido quedando al descubierto varias cosas muy precarias del país, bueno, que el gobierno es lo peor, que, no sé, y siento que al menos yo he tenido mucho miedo y angustia desde octubre hasta ahora, como que no hemos parado. He leído por ahí mucha gente que dice que tiene pesadillas, por ejemplo, y que está como en unos niveles de estrés muy altos, y es porque no hemos parado. Yo en octubre, noviembre tenía miedo de salir a la calle porque pensaba que me podían disparar o me podían hacer algo los carabineros, y ahora tengo miedo de salir porque no me quiero contagiar de un virus. No sé, es como que pasamos de una película de terror a otra, y en esas dos películas de terror ha quedado al descubierto todo lo terrible de nuestra sociedad, del orden de cosas. Y siento que ahora más que nunca el encierro ha hecho que se vea lo peor de la sociedad, o sea, lo que ha subido de la violencia intrafamiliar, abusos a niños, como cosas espantosas que estaban ahí todo el rato, han estado ahí, solo que ahora lo vemos. Entonces, sin duda va a haber un cambio de cómo nos enfrentamos a hacer una obra de teatro, de qué manera lo hablamos. Yo creo que las temáticas, no sé, la otra vez el Martín decía en una entrevista que también un poco lo que dice Javier, como de qué hablamos ahora. Pero yo pienso que el teatro estaba hablando de esto mismo todo el rato, desde hace muchos años venimos hablando de esto, de estos problemas, solo que ahora explotaron. Pero de todas maneras que yo creo que, no sé, hace un año las conversaciones que tal vez estábamos teniendo con Javier sobre cómo hacer teatro no son las mismas que estamos teniendo ahora, porque somos distintas personas, estamos viviendo en otro contexto absolutamente distinto. Y me parece interesante como que tenemos que parar, pero que igual hay que buscar maneras de seguir haciendo cosas. Odio mucho las clases online, pero igual nada, hay que hacerlas, y tienen un par de cosas positivas, como la gente de regiones, por ejemplo, tiene mucho más acceso ahora que, no sé, pues hace un año, a obras de teatro, a talleres, y eso me parece bueno también. Eso. Sí, que en el fondo yo tampoco, o sea, si bien dentro del horror que estamos viviendo en este momento, yo veo que hay un futuro que es un poco esperanzador. O sea, igual veo que va a haber un cambio radical en el arte. Digo el arte porque en el fondo va a haber un cambio radical en la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, pasa la pandemia, pasa esta cuarentena, y yo creo que Chile va a explotar. Yo creo que, yo tengo esa fe, como que va a explotar en el sentido de que está bien, se cayó el internet, ¿no? ¿No te escucho? Ya que Chile, que de algún modo, perdón, que Chile va a explotar, y de alguna forma el arte va a tener que cambiar a nivel de discurso, pero al mismo tiempo a nivel estético, porque en el fondo todo está en una estética, del modo como hablo, del modo como se escribe la dramaturgia, del modo como se visualiza una puesta en escena, y de hecho es salir a la calle
y ver que hay una pelea estética entre el rayado del monumento y la gente que vuelve a limpiar y vuelve a ponerlo de un color pulcro. Como que hay un tema ahí con la estética que está en guerra igual, que me parece bastante interesante. Como que dentro de este horror siento que hay mucho material para crear. Cada uno en su tiempo, obviamente. Porque hay gente que está, de verdad le da mucho miedo y se bloquea, como hay gente que no, y viceversa. Va a haber un momento en que todo el mundo va a poder crear desde su tiempo digo, su ritmo. Eso. Y ahora vamos a presentar bueno, yo voy a presentar a Andreina Olivari, que es una mujer que yo admiro mucho, es muy inteligente, es una actriz, a mí me gusta mucho cómo actúa, y también es directora junto a Pablo Mansi de la compañía Bonobo. Y es docente. Sí, ellos son creadores y directores y dramaturgas de obras como Tomarás, Donde viven los bárbaros, y eso yo nunca se lo he dicho personalmente, pero quería decir que son una de mis duplas favoritas del teatro igual. Su obra como que me la he repetido 2 o 3 veces. Eso, le doy el pase a ellas y a ella para que... Gracias, Carla y Javier. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito, pero como no nos tocó presentar a nadie, igual yo quería decir que un poco con lo que dijo Guillermo al principio, como igual no nos conocemos mucho entre nosotros, yo creo que sí existe, por lo menos de nuestra parte, una genuina admiración por el trabajo de cada uno de ustedes, y no estoy mintiendo, sino que es real. Y me gustaría expresarlo, y lo decíamos con el Pablo cuando nos invitaron al foro. Sí. Así que eso. Y bueno, nosotros un poco nos planteamos hablar más bien como desde la compañía, más que yo como Andreina y Pablo como Pablo, sino que lo pensamos más bien como en torno al trabajo que hacemos 10 personas, 11, que llevamos hartos años tratando de hacer teatro, pero por supuesto que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, y para no repetirnos, esperamos agregar algo nuevo. A nosotros este tiempo nos ha hecho volver a repensar como el tema que nos ha mantenido juntos como compañía, que tiene que ver con la violencia que existe en democracia hacia ese bárbaro, que lo entendemos como ese ser extraño, que nos provoca muchas cosas y al cual le otorgamos distintas simbolizaciones, y con el que tenemos una relación muy compleja que va desde la rabia, el miedo, la exclusión, pero también hay una profunda atracción por ese bárbaro que es, diríamos, como el que vive fuera de la polis, el que es el excluido. Han salido muchos sentimientos como el paternalismo, que han derivado en discriminaciones positivas, etc. Y hoy más que nunca hemos vuelto al mismo tema, y nos hemos dado cuenta cómo el teatro en realidad nos ha permitido como ir resignificando esa compleja relación entre ese nosotros democrático y esos otros. Y hoy día, ya bueno, tomando el 18 de octubre, pero ya en esta quietud de la pandemia, comillas quietud, se levanta el gran velo y aparece nuevamente nuestra necesidad de repensar en esos bárbaros. Y la cosa más, o el movimiento más importante, o primero que entendemos como compañía, es que pensar en ese bárbaro, en ese otro, al parecer lo más importante y esencial es entonces pensar en ese de nosotros, que estamos hoy en Chile en esta democracia,
volcarnos a ver ese nosotros. Y eso implica meterse en un problema que es súper complicado y que nos interesa mucho como plantearnos como problema para poder entrar en todos esos grises que implica no solo mirar, por ejemplo, al gobierno, sino que realmente mirar ese nosotros que permanentemente necesita crear y producir esos bárbaros. Y en ese nosotros estamos nosotros. Entonces, hoy en día se agudiza mucho para nosotros esa necesidad de volver a meternos en ese bosque y ver qué es lo que está pasando. Sobre todo porque la pandemia vino a frenar un proceso que discutíamos en la asamblea de nuestro barrio, que era sobre el apruebo o no apruebo de esta supuesta nueva constitución, y ahí surge inmediatamente en el quiénes queremos ser nosotros y quiénes son esos otros, porque siempre van a existir esos otros. Y eso habla mucho de cómo es nuestra democracia y cómo se está tejiendo toda esta cuestión, y que incluso nos hace cuestionarnos si ese apruebo, cómo va a ser ese proceso para llegar a esa nueva constitución y qué significa todo eso. No podemos dejar de pensar en torno a este tema que a nosotros nos convoca mucho en el teatro, que es esa violencia permanente y búsqueda y necesidad de producir bárbaros. Y el Pablo va a hablar ahora como sumándose a esto. Sí, hola. Bueno, yo también me sumo a las palabras de Andreina, sobre todo con el tema de la admiración. Y bueno, también llegamos a ciertos acuerdos, todas estas cosas un poco las estuvimos discutiendo antes de esto. Y bueno, son tiempos muy extraños y entre otras cosas son tiempos muy buenos para decir, no sé, en un buen número de cosas, pero también sería una gran mentira decir que la cabeza se queda en blanco o en silencio permanente, sino que al menos yo, por ejemplo, me estoy haciendo muchas preguntas y creo que eso es algo que me parece interesante. En el fondo, cómo esta normalidad aparece como un gran hoyo, como una gran duda, pero también aparece como una pesadilla, por decirlo. Y creo que eso es una buena noticia, que esta normalidad ahora se aparezca como pesadilla. Nosotros, cuando estábamos trabajando con Bonobo, una de las cosas que nos interesaba trabajar era cómo se venía de esta tradición cultural en donde había que someter, destruir y controlar a lo desconocido, versus este nuevo lenguaje democrático que estaba entrando, que pareciera ser que quería generar una especie de protección de eso. Pero teníamos una cierta sospecha, ¿no? Sobre todo viendo cuál es el rol, por ejemplo, que cumplió la democracia liberal en varias partes y, por ejemplo, en Chile, cuál es el rol específico que tuvo quizás para invisibilizar y privatizar, de hecho, inevitables antagonismos sociales. En eso hay algo que nos interesaba mucho, que era, lo voy a decir así, como una especie de violencia simbólica hacia el otro. O sea, cuál es la idea hegemónica que nos enseñaron cuando éramos chicas, chicos, sobre ese bárbaro, y cómo eso, hay una fisura en un momento con eso. En el fondo, algo se aparece que rompe, y eso es la vida real, la cotidianidad, el encuentro directo con ese bárbaro. Pero después nos dimos cuenta que eso también nos llevaba a una idea que por decirlo, con el 18 de octubre, con el estallido también se rompió, ¿cierto? Y que fue, mira, hay personas que son llamadas ciudadanas, pero que en el fondo se sabe que no son. Hay personas que se les considera ciudadanas, pero que en el fondo se sabe que no son. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son personas ciudadanas que no tienen derechos ciudadanos? Si ya no son esas personas desconocidas, si ya no son personas que no hablan otra lengua, sino que hay gente que incomoda que esté en el centro de la ciudad, pero son caras conocidas, son de Chile, digamos. Entonces esa pregunta de quiénes son nos llevó quizás a algo que estamos repensando en este momento, que es, hay una normalidad, una lógica que sí se conoce. Entonces, no es que ese bárbaro, por decirlo, venga a entrar a romper con esa normalidad. Es como el virus es desconocido, yo no tengo idea de nada sobre ese virus, pero entra en una lógica social que es más familiar y toma la forma y la violencia y la injusticia de esa lógica que me resulta familiar. En ese sentido, y solo para cerrar, en el fondo, es que ese bárbaro ya no es alguien que venga externo a romper esa normalidad, sino que es producido por la misma ciudad. En el fondo, esos derechos
esa ciudadanía se le quita a otra persona. Es un grupo social que le quita los derechos y lo transforma en bárbaro. Lo que quiero decir con eso finalmente es que nosotros improvisábamos para ver qué pasaba cuando ocurría esa fisura, ese encuentro con el otro, pero ahora nos decimos lo contrario. O sea, ahora pareciera ser que con lo que hay que encontrarse es con el antagonismo, con la violencia, ¿no? Es ineludible pensar eso. O sea, que en el fondo es el gran hoyo de esta promesa democrática. Hay algo que no cuaja, hay algo que no termina de cuajar. Y ahí está esa violencia que está muy difícil de ver como evitable, digamos. Por eso pensaba esta normalidad como pesadilla. Muchas gracias a todas y a todos. Son 5 provocaciones muy potentes las que ustedes nos traen. También gracias a las personas que nos están comentando en la transmisión en vivo. No sé si los interpreto a ustedes, pero uno siempre tiene esta posición un poco de humildad respecto de que uno hace lo que puede y no pretende ser voz de nadie, pero quiero contarles que Flor o Marcelo están mandando sus mensajes justamente agradeciéndole a ustedes como creadoras y como creadores, porque sienten que ustedes pueden ocupar esa voz que desde la Araucanía, que una persona dice que necesita, que es una voz que necesita ser oída, y que sienten que en el rol del arte de alguna manera se abre esa posibilidad, y también que es de alguna manera cumplir una función en contra de la barbarie. Me parece que también es una cosa que Marcelo escribe que es muy, muy conmovedora, la quería compartir con ustedes, y aunque nos quedan unos poquitos minutos, no vamos a poder contestar las preguntas una por una, pero que sí quisiera ponerlas como pequeñas provocaciones a ver qué pueden decir, no desde el punto de vista teórico, sino muy personal respecto, por ejemplo, al tema de la descentralización. Yo sé que ya un poco se ha tocado en varios de los comentarios, pero esta idea de cómo sienten que se vuelve a pensar en esta situación de encierro, la relación con los territorios y con la creación. No sé si alguien quiere tomar esa idea para decir algo más. Yo puedo decir desde mi lugar, porque yo soy de Coquimbo. Entonces pasa que la gente en Coquimbo, por lo menos, no conoce de arte, porque creo que las autoridades o que están a cargo de manejar un poco la política de la región, no entienden de arte. Yo nunca he podido traer una de mis obras acá a mi región. La gente de mi familia no conoce lo que yo hago, salvo por las fotos que subo. Entonces tiene que ver con que, por ejemplo, si yo dentro de mis montajes digo, por dar una exageración, no tengo un rostro que participe, que sea público, digo desde la televisión, desde el cine, quizás más la televisión, no les interesa traerlo. Como yo creo que es la ignorancia un poco en la gente que está en la cultura acá, en la región por lo menos. A pesar de que veo que hay gente acá que está haciendo lo imposible o está luchando harto por mantener el teatro en la región. Eso. Súper. También Paulina propone un comentario acerca de justamente de las políticas culturales estatales o de otro tipo institucional, si hay alguna reflexión que quieran compartir ustedes. Ok. Decía que si hay alguna reflexión en torno al tema de las políticas. ¿No se escucha mi voz? ¿Eso es lo que me están tratando de decir? A la Trini no sé. Muchas gracias. La Trini. Ya, estoy aquí. Sorry. No, sí se escuchó, lo que pasa es que era muy amplio. O sea, era como que piensan de las políticas, muchas cosas. O sea, no sé, el corto, eso me pasó a mí. Muy poco acotada. A mí me pasó eso, no sé el resto.
Claro, Paulina justo comentaba los últimos anuncios del ministerio respecto de recursos y otras cosas. Pienso que un poco Guillermo apuntaba a eso cuando decía que no se puede pensar en la creación sin pensar en las condiciones materiales de la creación, ¿no? Creo que ahí hay un tema bien potente que nos puede quedar dando vuelta a todas y a todos. O sea, yo tengo una idea. Que todas las corporaciones culturales de todo el país contraten a la gente de teatro por, digamos, 4 sueldos mínimos mensuales, puede ser 5, durante 5 años, para que hagan obras de todo tipo durante 5 años y que trabajen en esos lugares. Un plan de empleo en serio, radical, con trabajos buenos, de calidad, para ganar un sueldo digno y dedicarse completamente a la creación. A eso me refiero, con asegurar las condiciones materiales para la creatividad, no al revés. Quizás 4 sueldos mínimos es muy poco. Claro, si pagan salud y transporte y comida y la salud, podría ser. Pero esa es la idea. Y que lo paguen con un recorte a la defensa. Súper. Wow, una propuesta muy radical rápidamente apareció en la mesa. Sí, yo quiero decir que me parece, creo que finalmente las políticas públicas que van dirigidas hacia el teatro, yo creo que nacen de una ignorancia muy profunda y brutal hacia el oficio que nosotros llevamos, como que están totalmente fuera y desenfocadas de la realidad y hemos visto, los que llevamos más rato, hemos visto cómo siempre esas políticas han sido como para momentos cortos, soluciones de momento, y nunca han sido como, yo nunca he visto en todo este tiempo una proyección, que es lo que decía Guillermo también, en el sentido de que es todo lo que nosotros hacemos es un trabajo a largo plazo y a veces a larguísimo plazo, entonces la forma de entenderlo así jamás lo hemos visto reflejado en ninguna política pública cultural. Pero creo que tiene que ver con una ignorancia profunda hacia nuestro oficio. Ignorancia profunda hacia el oficio y hacia lo que se necesita, porque nos ha pasado harto, a todos les ha pasado que de repente uno va a una ciudad, a un pueblo chiquitito y han construido un centro cultural apoteósico con 400 butacas, con super camarines, y uno dice, ya, ¿y qué funciona acá? No, está botado. No, porque el encargado de turno, que seguramente hay un poteo ahí, es un amigo de alguien, está puesto ahí, no tiene idea, y el compadre trae 2 veces al año unas obras grandiosas y el resto está botado acá. O sea, ¿a qué le estás poniendo importancia? Si la idea del Willy, que es fantástica, se hiciera, entonces llegamos las personas que sabemos de esto, o que hayan personas que sepan esto y que el ojo esté puesto en realmente producir cultura, arte, reflexión, pensamiento, etcétera, y no en llevar espectáculos a las regiones, porque eso es, o sea, ¿qué es eso? Es que me ha pasado mucho, a todos nos ha pasado. Llegar y unos mamotretos gigantes con una arquitectura y tú decís, ¿cuánta plata hay acá? Que se podrían traducir, es un trabajo el que hay que hacer, mucho más profundo y que requiere incluso de menos dinero en esas cosas, pero que tiene una visión mucho más profunda y no superficial del trabajo que uno hace. Es como que estamos llenos de lo que dice Martín, o sea, uno no ha visto en todos estos años una cosa que tenga una proyección. Ok, tomamos esto para que se traduzca en esto y esto en tantos años. No hay una proyección de lo que nosotros hacemos y de la importancia de nuestro rol. Son como tapitas que se van poniendo, cositas, pero que no tienen un seguimiento y una proyección para adelante. Muchas gracias. Para la última pregunta voy a juntar comentarios de Ana, de Francis, de Sammy, de varias personas que le están un poco haciendo una pregunta que probablemente siempre es un poco incómoda, pero en este juego de la conversación puede aparecer algo.
que es un poco la pregunta de cómo reaccionar o cómo elaborar o cómo ustedes personalmente están reaccionando y elaborando esta crisis que estamos viviendo. ¿Están pensando en una obra de contingencia? ¿Lo están pensando a largo plazo? ¿Tienen proyectos ahora mismo andando? Un poco eso es lo que la gente que nos acompaña acá en los comentarios un poco está preguntando. ¿Cómo se afecta ese proceso creativo de cada una y de cada uno con esto que estamos viviendo? Sí, bueno, en nuestro caso pasa algo que está un poco asociado a lo que se ha dicho, que más allá de si uno se pone a pensar en obras o no, hay lugares como por ejemplo Espacio Checoslovaquia, que ahora está en crisis, y son lugares que son espacios para enseñar y que son lugares que están permanentemente a pulso tratando de mantenerse. Entonces, es muy difícil en este momento separar la creación de eso. Por eso digo, son momentos en que para mí al menos sería falso decir que no hay cosas que estén pasando en la cabeza. Pero algo muy distinto es lo que significa realmente empezar un proceso creativo en estas circunstancias o hacer caso omiso a las cosas que están pasando en todo el sector. Y en ese caso me sumo a lo que dice también Martín por ejemplo, en mi caso, cuánto realmente se sabe de todas las cosas, por ejemplo, cómo funciona el sector completo a nivel de financiamiento, de distribución de recursos, y yo creo que eso es algo que también está cada vez empezando a hacer una discusión más profunda y que me parece muy necesaria, y quizás, como se decía antes también, quizás hubiese sido necesario incluso estar planteándoselo Hace mucho sí, tiempo. eso. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso que está diciendo Pablo, en el sentido de que, en que estamos como en el tiempo de poder cambiar ciertos criterios de creación o crear nuevas fórmulas de trabajar dentro de la actuación. Para mí, obviamente, y también me sumo a lo que decía Trinidad, estamos claros que hacer estas plataformas no es parecido al teatro en sí, porque yo considero que el teatro tiene un esfuerzo físico o un esfuerzo de agote que es un poco distinto al tema visual. Lo que sí creo que uno puede, a partir de esto, podría generar una nueva forma de hacer algo actoral y que se quede para siempre, incluso cuando todo esto pase. Entonces, es una forma también de generar nuevas formas de trabajo. Y por eso, y una de las cosas que más me ha molestado un poquito es como quitarle un poco el tema a la discusión. Como que pareciera que discutir de algo que es nuestro oficio fuera algo absolutamente fuera de lugar. Pero este es nuestro lugar, pues, o sea, como somos artistas, o sea, tenemos un rol importante dentro de la sociedad y por no generar discusiones de cómo debería ser o cómo deberíamos trabajar. Me pasa mucho que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que muchas personas critican a otros artistas cuando hablan desde un lugar elaborado sobre el teatro. Cuando uno escucha a un médico, no le entiende todo lo que dice, porque hay una cosa del oficio que solo uno maneja dentro de la profesión misma. Entonces yo creo que mientras sigamos no generando discusiones de lo que hacemos, de nuestro trabajo, es muy difícil que hayan esos cambios, porque es probable que todo esto pase y nosotros sigamos en las mismas condiciones precarias por no generar discusiones, o por no plantearlo, o por no exigirlo en el fondo. Yo, o sea, creo que hay que, si bien uno está cuestionando qué vamos a hacer, cómo vamos a crear, pero no estamos trabajando no en la creación, sino que en el oficio mismo, en qué significa trabajar en esto. Y trabajar en esto se genera a través de una discusión, y creo que esa discusión nos compete a nosotros, que somos los artistas, porque mi mamá no va a saber qué discutir, mi mamá no es actriz, o no es artista, entonces no va a saber qué discutir. Pero si no discutimos nosotros y nosotras, no vamos a llegar a un lugar, creo. A los artistas y al público, ¿no? Quiero agradecer también Claro. a Geraldine, a David, a Claudia, a Francis, que de hecho están comentando en el mismo sentido, la misma lógica de
buscar estos caminos de unidad, de estar conectados, de estar tratando de construir una nueva voz colectiva que sea más fuerte y más grande que las voces individuales de cada uno y de cada uno. Y entonces agradecer infinitamente quisiera yo ahora a la gente que se conectó en esta conversación, a la gente que nos está acompañando, a Marcelo Leonard que nos manda a decir que no hay nada detenido y que seguimos en pie y que estamos acá. Para mí en lo personal ha sido un placer juntarme con este grupo de colegas a los que de verdad admiro tanto, que aspiro a parecerme alguna vez. Y no, particularmente a los que fueron mis maestros, cuando yo como alumno miraba a Carla, miraba a Javier y decía, uy, qué ganas de ser como ellos cuando sea grande. Así es que nada, una pequeña broma entre nosotros, todo el cariño a ustedes, para la gente que nos comentó. Esperemos que este sea una semilla más que se está plantando en una larga batalla de las ideas, de estas discusiones que vamos a construir para que el Chile al que salgamos cuando se abran las puertas y las ventanas sea un país que apueste por la vida en común, y que hayamos reconocido nuestra capacidad para encontrarnos y reconocernos a ese otro del que hablaban los compañeros bonobos, como parte de una comunidad. Así que gracias a todas y a todos. Nos despedimos ahora. Es que Javier quiere hablar. Cuídense un montón. No. Sí, o sea, en el fondo, como era aportar un poco, como que me ha parecido que en el último tiempo, creo que los movimientos sociales han generado discusiones artísticas muy interesantes también. Por ejemplo, que el mismo hecho de qué vamos a decir ahora que después del 18 de octubre, habla de un movimiento y la gente está cuestionando el movimiento y el arte al mismo tiempo, como que, por ejemplo, que la gente critique que el movimiento feminista, que una obra de teatro esté hecha por una persona que abusó quizá y que esté ahí, también genera movimientos y está integrando lo político al arte, como eso está pasando ahora, creo que es muy interesante con esto de los movimientos, también que quería decirlo. Como muchos otros temas también. Eso es, sigamos esta larga conversación. Sí. Nos vamos a volver a ver. Recuerden que muchas de las obras de estos compañeros y compañeras están disponibles en sitios de internet para este tiempo y muchas creaciones van a seguir apareciendo. Así es que nos vamos a encontrar. Vale. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Gracias, despedido. Chao.